una presentación basada en un artículo publicado en la revista Radiographics de RCNA en diciembre de 2022, donde se basa principalmente en lo que es la proctografía de defecación por resonancia magnética con énfasis en los trastornos del compartimiento posterior. Aquí brevemente algunos de sus autores y por supuesto el DOI para poder hacer algún tipo de revisión si es que tienen algunas dudas acerca de esta presentación. Brevemente, para entrar un poco en lo que es el estudio en sí, hablaremos de que la proctografía por defecación en resonancia es un examen de tipo no invasivo que se puede utilizar para evaluar los trastornos del compartimiento posterior, por supuesto teniendo las ventajas de que, a diferencia de la fluoroscopía, en la defecografía por fluoroscopía convencional, esta no emite radiación, por lo menos de tipo ionizante. ¿Sí? Estos beneficios incluyen también la evaluación de la resolución de alto contraste en los órganos pélvicos profundos, como así también la evaluación multicompartimental de tipo simultánea que se realiza de forma estática como dinámica durante lo que es la defecación y la ausencia de radiación, como lo habíamos puesto. También nos permite proporcionar una evaluación anatómica y detallada de lo que son las estructuras de soporte del suelo pélvico, incluida la evaluación directa de la musculatura y el suelo pélvico, como así también de manera indirecta la fascia endopélvica. Y bueno, los informes y los hallazgos del examen en proctografía por defecación en el uso de la terminología nos va a permitir llevar a cabo una estandarización y, por supuesto, enfatizar las mediciones objetivas de lugares, en lugar de lo que antiguamente se conocía como las calificaciones de tipo subjetivas, y que esto nos permite por ahí tener una mejor comunicación mucho más consistente en cuanto a lo que es el cuerpo médico integrado por los radiólogos médicos, como así también cirujanos. Para tener en cuenta los trastornos del piso pélvico, tenemos que tener en cuenta una serie de criterios. Primero, las anomalías mecánicas y funcionales. Hablamos principalmente, bueno, de lo que son estas anomalías, algunas de las cuales involucran las estructuras del soporte pélvico, relacionadas a lo que es la fascia endopélvica, el diafragma pélvico, el urogenital y los ligamentos de la musculatura. Tener en cuenta también el principal grupo etario involucrado en esto, que son las mujeres mayores de 50 años, que, bueno, por supuesto, están directamente relacionadas con el aumento de la laxitud de estas estructuras, teniendo en cuenta los antecedentes de embarazos y paras, como así también los cambios hormonales que van a ir sufriendo a lo largo de sus ciclos, estas estructuras que también van a tener una dependencia directa de este evento. Y por supuesto también los diferentes criterios clínicos o presentaciones que van a ir teniendo estos pacientes, los cuales van a presentar una amplia variedad de presentación, teniendo en cuenta desde lo que son las micciones anormales, las defecaciones también de tipo anormales, los prolapsos de órganos pélvicos, el dolor pélvico, como así también la disfunción sexual. Para tener en cuenta brevemente algunas cuestiones relacionadas con lo que es la anatomía, un pequeño esquema donde vamos a pasar a distribuir en compartimentos el dibujo que muestra principalmente una pelvis, en este caso una pelvis femenina, tanto en un esquema como en una imagen de resonancia en una adquisición sagital T2, donde se pueden observar precisamente el compartimento anterior, aquí marcado en rojo, el cual incluye parte de la vejiga urinaria y su porción de la uretra, el compartimento medio, que sería el azul, donde se va a ver contenido el útero y las estructuras anexiales, y por supuesto el canal vaginal, y el compartimento posterior, marcado aquí en verde, donde podemos ver la presencia del aire de contraste, igual que en la vagina, la porción más distal del sigma, el recto y el canal anal con su respectivo esfínter. Así que también lo mismo para el hombre, en un mismo esquema, obviamos la porción, por supuesto, por una configuración anatómica, el segmento medio, y solamente quedarán divididos en un canal anterior y posterior, ¿sí? Siendo el anterior aquí marcado con las líneas en rojo, el cual va a contener principalmente los órganos genitourinarios, ¿sí? Principalmente hay próstata y un poco más hacia caudal la vejiga, y en la porción posterior, la porción distal del sigma, el recto, el canal anal y, por supuesto, el esfínter.
para tener en cuenta algunos pequeños componentes. Hablaremos de lo que son las fascias endopélvicas, como así también los ligamentos pélvicos a modo de un esquema, brevemente, el cual, si ponemos atención, vamos a darnos cuenta de que, bueno, el modo de presentación de cada uno de ellos, y haciendo un análisis desde el piso o más inferior hacia caudal, podemos encontrarnos que están conformados principalmente por el ligamento uretral externo, ¿sí? La membrana perineal, marcada acá con azul, luego seguiría el ligamento pubo-ureteral, aquí en amarillo, el ligamento pubo-cervical, con este pequeño verde, y bueno, ya los ligamentos uterosacros, ¿sí? El cual los podemos ver en esta pequeña cintilla graficada, y la configuración un poquito más abajo de lo que es el anillo cervical marcado en rojo. Esta propia distribución va a dar algo que se denomina cincha y que, bueno, va a generar pequeños espacios los cuales van a ser los más susceptibles o vulnerables de sufrir algún tipo de anomalía a medida que estas estructuras comienzan a ceder por diferentes motivos, originando así diferentes espacios, como lo tenemos aquí, el espacio prevesical, los espacios paravesicales. En el compartimento debemos a tener el espacio recto vaginal, y hacia posterior lo que sería el espacio presacro. En cuanto, bueno, a la configuración del diafragma urogenital, es lo que le va a proporcionar a la pelvis principalmente el tono de reposo, y está conformado por el grupo de los elevadores del ano. Así brevemente en un esquema los podemos ver configurados en forma de U, ¿sí? O de herradura, el cual también se puede ejemplificar en estas imágenes de resonancia magnética, tanto en un coronal como en un también coronal, ambos en secuencias T2, los cuales podemos observar en primera instancia el músculo puborectal, marcado así con las flechas en azul, y vemos la primera configuración, ya en un esquema axial, por supuesto. Las líneas amarillas, hablaremos de las pubococcygeal, ¿sí? Y en este segmento, ya en la parte defecatoria, en la fase defecatoria del estudio, la formación de los haces iliococcygeal, y podemos ver cómo se distribuyen en este esquema axial. Bueno, acerca de los estudios y cómo son las diferentes secuencias de pulsos para poder así llevar a cabo este estudio. Hablaremos principalmente que, bueno, las imágenes son de tipo multiplenares, en el campo de una visión pequeño, que la mayoría de ellas, como podrán ver, están potenciadas en T2 de alta resolución, el cual bueno, tiene una principal variabilidad en el caso de que se sospeche alguna patología, por sobre todo del tonismo y de la configuración del esfínter anal. Se pueden agregar diferentes secuencias, las cuales van a estar a cargo, teniendo en cuenta principalmente lo que es el estudio estático, ¿sí? Así podemos observar las adquisiciones sagital, axial y coronal en un T2 con faz de Spineco, y se puede agregar una secuencia axial en un T1 en GRE. ¿Sí? Por supuesto, bueno, también tener en cuenta de que en las fases dinámicas, tanto de reposo, la defecación, en la de esfuerzo y de Valsalva, también tener en cuenta que cada uno de ellos tiene una configuración de su FOB también necesarias para poder hacer una correcta adquisición. Normalmente la cantidad de volumen que se coloca en la vagina no supera los 60 milímetros, mientras que también hay que tener en cuenta que para el rellenado del compartimento posterior se necesitan aproximadamente 180 centímetros cúbicos de contraste, no, perdón, de gel. El gel normalmente que usamos es el gel para ecografía. Bueno, en la configuración de lo que es la planilla de informes y el uso del léxico, tiene una principal, digamos, resolución que había emitido este comité, y es de ser mucho más estricto a la hora de llevar a cabo las mediciones, y así poder suplantar puntualmente la terminología calificativa, ¿sí? Con la que se publicaba anteriormente, como son los términos pequeños, leves, moderados y graves, ¿sí? Eso quedan totalmente excluidos de lo que es la planilla de informes recomendada,
justamente porque esto predispone a una potencial causa de malentendido o de sobreentendimiento por parte de los colegas y por ende poder subestimar así la característica de cada cuadro. Bueno, también una pequeña plantilla de lo que son las interpretaciones de los hallazgos en cuanto a la medición inicial y los problemas que pueden presentar el piso pélvico, que se van a ir informando al paciente. Hay que tener en cuenta una serie de líneas, las cuales ya las vamos a ir viendo en breve. Tener en cuenta que, bueno, los trastornos del compartimiento posterior, como lo trata de explicar el paper, se basa principalmente en lo que es una medición del ángulo anorrectal, lo cual nos va a dar una pauta indirectamente del tono y el trofismo de los músculos que la componen, las características que van a tener estas estructuras tanto en reposo, con un ángulo aproximado entre 108 y 127, y ante las maniobras de esfuerzo de tipo predefecatorias, como es la maniobra de Kegel, donde esta angulación tiende a ser más estrecha, y bueno, y durante la defecación, por supuesto, deben abrirse estos ángulos, y no deben ser superiores esas aberturas entre los 15 y los 20 grados. Así podemos observar brevemente algunas de las líneas o parámetros que hay que tener en cuenta al momento de llevar a cabo estas mediciones. ¿Sí? En una imagen de protografía por defecación de resonancia en un plano de adquisición sagital T2, podemos observar principalmente lo que es el dibujo de la cara inferior de la sínfisis púbica hasta lo que es la última articulación coxigia, lo que se denomina la línea pubocoxigia, así aquí en amarillo. La segunda línea a tener en cuenta es la denominada línea H, ¿sí? Que es de la cara superior, donde la puborectal impresiona hacia la pared anal posterior y se usa justamente para determinar lo que sería el diámetro anteroposterior del hiato pélvico, que es una estructura más propensa que tiene el cuerpo del ser humano para provocar las hernias. Y bueno, la línea M, que es esta pequeña línea de doble punta, la cual nos muestra principalmente una línea perpendicular entre lo que es la línea pubocoxigia, ¿sí? Y el aspecto más posterior de la línea H. Así brevemente, lo que podemos tener en cuenta como un parámetro para la hora de lo que es la contracción de la musculatura y el piso pélvico, cómo es la configuración del segmento a evaluar puntualmente, ¿sí? Acá lo que se debe tener en cuenta es que durante lo que es la maniobra de Kegel, que es una maniobra de tipo compresiva, pero con el esfínter cerrado, el esfínter anal cerrado, ¿sí? La contracción de la musculatura del piso pélvico debe provocar que la unión anorrectal se mueva hacia adelante y hacia arriba, elevando el contenido pélvico y el ángulo anorrectal, ¿sí? Es como configuran las líneas amarillas. Mientras que lo que es ya en la imagen B, podemos observar precisamente la muestra de los ángulos anorrectales en reposo. Esta es en reposo, que va a medir 94 grados, y ante la maniobra, el estímulo va a medir 80 grados. Así es como se debería ver en un pequeño video que vamos a ver a continuación, donde justamente la maniobra compresiva de Kegel se debería comportar normalmente en una paciente de 45 años con una sensación de evacuación urinaria incompleta, donde podemos ver una... ¿Se puede reproducir el video? Bueno, la idea era mostrarles justamente cómo es una defecación normal, o en este caso, cómo la fuerza, la maniobra de Kegel no vence el anillo del esfínter, y bueno, es un acto correcto, digamos, y la porción del recto toma la angulación necesaria, ¿sí? Es decir, menos de 15 a 20 grados de lo que es su situación
Era incompleta. Bueno, en cuanto a lo que son los trastornos del compartimiento posterior, vamos a ir hablando en orden de frecuencia. Hablaremos de que puntualmente la invaginación rectal es una de las más frecuentes dentro de lo que son las patologías de este compartimento. Son fácilmente demostrables por este estudio, que incluyen principalmente la intususcepción rectal, ¿sí?, con compromiso o prolapso de lo que es los músculos elevadores del ano, y bueno, por supuesto, la conformación adicional de otras estructuras que van a tener la formación de un rectocele y, bueno, otras anomalías también perineales que podemos ir encontrando en algunos ejemplos que vamos a ir viendo. ¿Sí? Y tal, en una tomografía en una secuencia T2, donde se observa durante la defecación la muestra de una intususcepción rectal, marcada aquí con la flecha, y que posteriormente ese fenómeno de tracción termina formando una estructura denominada cistocele. Bueno, ya para lo que es una intususcepción intraanal en una paciente femenina de 70 años, podemos observar tanto en el esquema como en la correspondiente estudio de tipo dinámico, ¿sí?, la conformación de la misma, donde se puede observar en la secuencia esta sagital T2, lo que es la flecha en negra que nos va a marcar justamente la intususcepción intraanal a nivel del canal anal propiamente dicho. ¿Sí? Los hallazgos adicionales incluyen, por supuesto, como hemos dicho, la conformación de un cistocele, y por supuesto también podemos observar cómo hay un prolapso de lo que es el, el cervix, ¿sí?, hacia la estructura del canal anal. Dinámico de resonancia magnética con secuencias ponderadas entre dos, tanto en una adquisición coronal como en un sagital, muestran el área de intususcepción. Podemos ver aquí las flechas blancas que muestran justamente el área afectada, que sería ya de tipo extraanal, ¿sí?, de manera circunferencial, y bueno, ya en un plano sagital lo que también nos permite inferir es el compromiso de lo que es un descenso anormal de la próstata y las vesículas seminales. Bueno, en cuanto a lo que es el síndrome de la úlcera rectal solitaria, se le suele referir hacia lo que es un engrosamiento focal de aspecto inflamatorio de lo que es el recto distal, y que puede normalmente asociarse a procesos de ulceración que son primeramente detectables en un examen fibrocolonoscópico. Los síntomas son bastante variados y normalmente tienen que ver con el esfuerzo permanente que suelen estar sometidos los pacientes, tanto más dolorida, y van desde lo que es una sensación de cuerpo extraño, como así también el vaciamiento incompleto de dolor durante la defecación, donde podemos ver en las dos primeras imágenes una resonancia magnética ponderada entre dos de tipo dinámica, que se obtiene precisamente la impronta del engrosamiento de la pared posterior del recto, ¿sí?, como bien corresponde a una defecación que muestra el descenso del recto
anormal, ¿sí? Mostrado aquí con la flecha blanca. Y bueno, por supuesto, lo que es la formación de... ¿sí? Otro de los hallazgos que podemos encontrar es el rectocele, ¿sí? Que es una extensión anormal de lo que es la pared rectal durante un esfuerzo, y que, bueno, en relación a lo que es su ubicación, tiene que ver más que nada con la pared en el estado de reposo. ¿Sí? Es importante tener en cuenta que la presentación de estos rectoceles pueden ser de presentaciones anterior, posterior o incluso laterales, siendo el anterior el de mayor frecuencia. Tiene que ver más que nada con el resultado de un efecto de masa de lo que es el recto sobre la pared vaginal posterior, y esto ocurre después de lo que es un estiramiento o un desgarro de la fascia recto vaginal. Así podemos observar en esta paciente de 62 años con cesación de evacuación incompleta, en un esquema que se va a tratar de ilustrar lo que se está observando en este estudio de resonancia magnética ponderado entre 2, un estudio dinámico, donde podemos bien visualizarlo, lo que es durante la defecación en la fase de defecación del estudio, la presencia de una distancia anteroposterior, la cual se va a medir desde lo que es el borde de la mucosa de la pared anterior hacia lo que es lo esperado de dicha pared, ¿sí? Que es una línea azul. Y bueno, también están presentes, como hemos dicho, la confirmación de un cistocele y el... Bueno, lo que es el ensanchamiento del hiato del elevador es un tipo de anormalidad perineal que tiene justamente una delimitación, y es el margen inferior de lo que es la sínfisis púbica y el componente puborectal del músculo elevador del ano. Bueno, es basado principalmente en lo que es una abertura de tipo herniaria, y como les había dicho, ese diafragma marcado es el área anatómica por excelencia donde tiene mayor potencialidad de poder herniarse justamente. Si el grado de relajación radial se va a evaluar midiendo justamente los cambios longitudinales de la línea H, ¿sí? Esta línea punteada, entre lo que son las maniobras de reposo, ¿sí? Y durante la defecación. Así lo observamos en esta figura, donde hablamos justamente de eso, de la ampliación del hiato en una paciente femenina de 46 años, cuya clínica había sido la sensación de estreñimiento y el dolor durante la defecación. Así podemos observarlo en lo que es la maniobra de reposo, el diámetro anteroposterior del hiato o línea H, que tenía un valor de menos de 6 centímetros, ¿sí? En este caso 5.3, y que posteriormente, ante la maniobra dinámica, se observa justamente cómo se produce un descenso del mismo, ¿sí? Aumentando una laxitud de 9.1 centímetros aproximadamente. Y podemos observar así justamente lo que es la línea M de lo que es la línea pubocoxigia, ¿sí? Teniendo en cuenta esa formación de ese pequeño triángulo, cómo alcanza el rango anómalo para poder así ya determinar que existe un ensanchamiento de ese segmento puntualmente. Para tener en cuenta también que posteriormente han tenido como consecuencia lesiones de tipo nerviosa o denervaciones, que también pueden ser de origen traumático, y que para tener una correcta evaluación de la disfunción de lo que es tanto este segmento distal de los músculos elevadores del ano, como así también los que conforman el esfínter,
se necesita una maniobra que van a ser de tipo estáticas y con una antena endorrectal. Es importante tener en cuenta que, bueno, el estadio evolutivo de estas lesiones van a ir desde la presencia del aumento de la señal en estas secuencias que, como dijimos bien, se han agregado. Normalmente son secuencias T1Y, aparte de las T2 habituales. Van a ir diferentes cambios de señales, de los eventos más agudos hasta los más crónicos, que terminan en el reemplazo de tejido cicatrizal o de fibrosis, ¿sí? Así podemos observar en 3 pacientes diferentes, una mujer de 74 años principalmente, donde ante la bobina endorrectal podemos observar precisamente los haces puborectales izquierdos, ¿sí?, que tienen una intensidad de señal normal, y mostrando aquí un área de fibrosis, como va cambiando, sobre el predominio derecho. Así, en cambio, una mujer ya de 65 años, vemos cómo los haces del elevador derecho son totalmente diferentes, no solamente en la configuración anatómica, sino también en los cambios de señal ante la adquisición de la imagen. Y bueno, por supuesto, ya con el caso de una paciente de 76 años, que nos muestra los desgarros de tipo antiguos, y son bilaterales que muestran ya una marcada fibrosis, donde vemos ya el engrosamiento muy marcado. Otra patología a tener en cuenta es lo que corresponde al síndrome del perineo descendente. Se lo define puntualmente como un movimiento caudal anormal del perineo que resulta de una debilidad de la musculatura del piso pélvico. Suelen ser mucho más comunes en pacientes multíparas, y particularmente aquellas que han tenido partos vaginales anteriores, antecedentes de cirugía del piso pélvico, y las pacientes con historias de histerectomía. El nervio pudendo, particular importancia, justamente porque es lo que puede llegar a provocar la denervación de lo que habíamos estado hablando en la imagen anterior, de lo que es el esfínter anal externo, como así también la parálisis de los haces puborectales. ¿Sí? En esta última instancia, lo que va a provocar principalmente es una incontinencia fecal superpuesta con estreñimiento de tipo obstructivo en los segmentos superiores. Así podemos observar en esta paciente de 53 años con un historia de estreñimiento crónico, ¿sí?, donde se observa en esta secuencia dinámica T2 sagitales, en la primera imagen en reposo, ¿sí?, y en la segunda de 3 centímetros, mientras que en la defecación máxima alcanza casi el doble de su tamaño, con 6.2 centímetros. Y bueno, los hallazgos adicionales, como también podemos observar, es la formación de un cistocele, un retrocele anterior, marcado aquí con la flecha gruesa, y bueno, saco. En esta paciente de 59 años, con un prolapso de órganos pélvicos, de examen clínico, donde se puede observar en el estudio de resonancia dinámica, ¿sí?, ponderada en T2, en un plano de adquisición sagital, durante la defecación, lo que es un enterocele interpuesto entre la vagina y el recto, que obstruye parcialmente el recto. Mientras que en este paciente, una mujer de 36 años con un prolapso de órgano pélvico, en el examen clínico, se puede observar la formación de un sigmoidocele, ¿sí?, mostrando ahí precisamente lo que es la flechita blanca, la conformación de un cistocele,
y bueno, la intususcepción marcada recta sobre lo que es el canal anal. A manera de conclusión, bueno, tenemos que tener en cuenta que la proctografía por defecación, bueno, proporciona más que nada vistas de tipo multiplanares en resolución temporoespacial de lo que es la musculatura del piso pélvico, como así también los posibles compromisos de los órganos pélvicos. El conocimiento de la anatomía, bueno, se asocia más que nada a los requisitos del protocolo y que son fundamentales para la interpretación adecuada de los resultados de este estudio. Son los radiólogos los que, bueno, debemos tener más que nada la capacidad de interpretar el estudio con el uso de términos y definiciones que ya se encuentran estandarizadas para así poder tener una mejor comunicación entre el equipo interdisciplinario, ¿sí? Uroginecólogos, gastroenterólogos, cirujanos y los médicos de referencia. Como así también, por supuesto, bueno, somos los que debemos estar al tanto de lo que es la información en la evaluación sobre los trastornos del piso pélvico, incluidas las causalidades, como así también tener en cuenta la biomecánica, que invariablemente influirá en los planes de atención multidisciplinarios del paciente. Acá les dejo el DOI también, de nuevo, por si quieren revisar algunas cuestiones mencionadas. Muchas gracias.